Y este es un tema que siempre nos interesa conversar sobre la participación de las mujeres en la educación superior, en la investigación, sobre todo en las áreas STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Y para eso estamos con Loreto Valenzuela, que es decana de la Escuela de Ingeniería, Universidad Católica de Chile. Siempre le pregunto a Loreto, ¿usted es la primera decana? Sí, la primera decana. Ya, felicitaciones, decana. Y debe ser de las primeras decanas de ingeniería del país, ¿o no? O sea, de las pocas, no la única ni la primera. Han habido en varias universidades, en particular en las distintas universidades en Concepción, han habido decanas de hace más tiempo. Y hoy día siempre hay algunas en otras facultades. Oiga, Loreto, bueno, hay una brecha en las carreras de las famosas STEM. ¿Cómo lo vive esto la Católica? Ustedes han visto, por lo que hemos conversado anteriormente, porque hemos tratado el tema, que ha aumentado la matrícula de mujeres en este tipo de carreras, pero sigue habiendo más hombres que mujeres, ¿no? Sí, es un cambio bien significativo. Estamos llegando de manera bien ya estructural al 30% de matrícula en pregrado, en posgrado incluso un poquito mayor. En el mundo académico de las profesoras es más difícil, pero se ha logrado pasar de 0 o de 5% a ya casi un 15% en alrededor de 15 años, lo cual es una diferencia bien significativa porque cambia el rostro de la escuela. Hoy día tú vas al patio de la escuela y es un patio muy distinto. Cuando estaba usted en la universidad, ¿cuántas mujeres había? 13%. 13%. Sí. Y ahora 30%. Y ahora 30%. Ya. Sí. Y profesoras eran 0. Cero mujeres. Y hoy día 30 profesoras es una gran diferencia. 0 mujeres había profesora. Sí. Y usted es joven, o sea, fue hace poco. O sea, hace 30 años entré a la universidad. Ya, mire. Oiga, el tema, esto parte en el colegio, ¿no? Sí. Ya. Esto parte incluso antes del colegio, en etapas preescolares donde desde los juguetes hasta los incentivos en las casas y los colegios son diferenciados. Digo son, pero en realidad más bien eran. Yo espero que esto vaya cambiando. Eso me interesó. ¿Por qué desde chico qué se puede hacer para que las niñas tengan, avisoren la posibilidad de entrar en un mundo que es de hombres, que es el mundo científico, ingeniería? Es que eso yo creo que es el primer paradigma y estereotipo. No es un mundo de hombres, es un mundo que hoy día ha estado más dominado por hombres, pero no es un mundo de hombres. En el fondo hay áreas científicas que son muy femeninas y son además muy entretenidas y muy interesantes. A mí me pasa que me da mucha pena que niñas o niños decidan estudiar una cosa u otra por razones más extrínsecas que por interés personal. Y pasa a veces que los niños creen que les gustan las cosas porque ven modelos de rol distintos. Cuando uno juega con un tipo de juguete, la diferencia entre jugar con Legos versus jugar con hacer el aseo. Y creo yo que eso es algo que nos define también como sociedad, en la medida que más niños juegan a hacer el aseo y a cuidar muñequitas, y niñas puedan jugar a hacer robots y a construir ciudades, vamos a tener mucha más libertad para que los jóvenes puedan decidir qué estudiar y a qué dedicarse en función de sus propios intereses y no para cumplir una cuota ni para cumplir estereotipos externos. Ya, y después viene el colegio. Estoy pensando de primero medio hacia arriba. ¿Qué pasa ahí? Mira, depende. Obviamente hay colegios donde se incentiva por igual. Hay estudios que muestran que puede ser mejor o puede ser incluso peor los colegios mixtos versus los colegios de puras mujeres o de puros hombres. Los colegios de puras mujeres tienen una ventaja que es que tú no te das cuenta que hay una discriminación respecto a tus compañeros. Cuando tú eres pocas mujeres dentro de un colegio que es mixto y a los hombres les incentivan más las matemáticas y a ti no, eso obviamente genera una diferencia. Sin embargo, hay también evidencia que los colegios de puras mujeres les enseñan, en algunos colegios estoy diciendo, los sesgos como mucho más institucionales y como no tienen la contraparte no pueden contradecirlo. Yo en cambio estudié en un colegio chico, mixto, y yo nunca vi esa diferencia en la etapa escolar. Puede ser porque me ha ido bien en el colegio, entonces sí me fomentaban las matemáticas, pero yo tengo compañeras de la universidad que en el colegio les decían que para que iban a estudiar una carrera tan larga, tan difícil, si al final igual iban a trabajar en otra cosa. Y entonces, en el fondo, claro, cuando tú tienes 15 años, 16 años, te
te influencian mucho los comentarios. Claro. Y hay un estudio que está haciendo hoy día una profesora de la escuela, Fernanda Ramírez, que es el impacto que tienen las mentorías en segundo medio para la toma de decisión de los electivos de tercero y cuarto medio. Ya, ¿las mentorías qué son? Sus mentorías son cuando otras personas te conversan, pero digamos sistemáticamente durante un periodo y te van un poco parecido al coach. El coach te dice lo que tienes que hacer. En cambio, la mentoría te cuenta la experiencia de la otra persona y tú te inspiras con experiencias de otros. Y ahí le abren la posibilidad, le abren el naipe de carrera, Claro, ¿no? claro. Y se van a hacer un estudio bien grande, comparando cientos de colegios, para ver el impacto que la hipótesis dice y la teoría dice que en el fondo ese impacto de quién te motiva a tomar los electivos es fundamental para la elección de carrera. Sobre todo hoy día que en la PAES tienes que decidir qué pruebas como específicas tomar y por lo tanto, si es que tú no te preparaste, obviamente vas a estar en desmedro que los compañeros que sí se prepararon. Profesores de matemática, ¿hay más profesores o profesoras? Hay muchos más profesores. Ahora, en matemática es un área donde han habido, digamos, un poquito paradojalmente más mujeres que sí, yo tenía profesora de matemática, mujer. Pero muy dedicada a la docencia y poco dedicada a la investigación. Y la gracia es que en la universidad la docencia está muy ligada a la investigación. Quien enseña es también quien está jugando y en el límite del conocimiento. Claro, en los colegios hay profesoras de matemáticas, pero en general son áreas que tienen muchos estereotipos relacionados con los resultados. Y otra cosa que pasa es que nos han enseñado también a las niñas, y eso también es bien cultural, a ser perfectas. Y entonces cualquier diferencia, la toma de riesgos es mucho menos en las mujeres que en los hombres, lo cual hace que las mujeres son más seguras, las niñas son bastante más seguras que los niños son mucho más arriesgados y ahora uno cuando tiene, yo tengo varias sobrinas y te das cuenta que también entre ellas hay mucha diferencia, claro. pero como te enseñan a tomar riesgo, tú te atreves aunque no seas el mejor. En cambio, muchas veces las mujeres en el mundo laboral, por ejemplo, no se atreven a postular a cargos si es que no están así con una chance muy grande de quedar en el cargo. Y entonces a veces personas que no están tan preparadas son contratadas como una apuesta porque se atrevieron a postular. Estamos conversando con Loreto Valenzuela, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Loreto, el rendimiento de las mujeres que están en estas carreras en notas en comparación con los hombres, ¿se mide o no se mide? Sí, se mide. El rendimiento es, digamos, en términos estadísticos, no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. También hacemos el estudio de las motivaciones por estudiar la carrera y ahí hay un poquito de diferencia. Las mujeres tienen una motivación un poquito mayor intrínseca porque es poco probable que el entorno te lleve a estudiar eso porque sí. En cambio, un hombre que fueron para las matemáticas y les da la puntaje, en realidad ingeniería es como su gran opción. En cambio, las mujeres en general tienen a veces incluso que pelearle a la familia, etcétera. En términos de resultados, les va más o menos igual. En términos de deserción es un pelito peor. Que salen más mujeres que hombres. Claro, y la razón es que se cambian de carrera muchas veces, más que no terminen la carrera. En la Católica tenemos un índice de retención súper alta, entonces en el fondo estamos hablando el 95 versus un 93%. O sea, súper bien. Sí. Son todos Mateo más, ¿no? Sí, pues ahora es fuerte el impacto porque en el colegio eran los mejores del colegio y en la universidad ya no son, no todos, no los 800 pueden ser el mejor. ¿Sí? Claro, la competencia es alta. Sí. Pero las mujeres se desenvuelven en ese mundo. Súper bien. Ahora nos hemos dado cuenta que hay cosas que uno institucionalmente puede hacer de estructura que hacen diferencia. Uno podría pensar que en todos los grupos de trabajo tiene que haber una mujer. Y nos dimos cuenta en estudios que se hicieron de investigación, el profesor Julio Pertusé hizo una tesis apoyó una tesis de pregrado en eso, de que estudiantes, si tú hacías grupos con una mujer, esa mujer lo pasaba más mal y esos grupos tenían peor desempeño que grupos que tenían no mujeres o un número, al menos un tercio del grupo de mujeres. Entonces, o sea, no forzar la... Claro, lo que pasa es que cuando tú pones, y yo siempre hago el ejemplo respecto, no sé, pues a situaciones como muy distintas. Si hay 10 marcianos y uno está solo, obviamente uno no va a querer pasar lo más desapercibido que hay. Claro. Pero si hay 5 y 5, o 5 y 4, o 5 y 3, uno se atreve a poner su punto de vista, liderazgo, etc. Y entonces nosotros en el curso Desafíos de la Ingeniería, que es un curso de primer semestre, que armamos los grupos intencionalmente, tratamos de que estudiantes de colegios municipales
no estén solos. Es preferible que no haya ninguno a que haya uno solamente en un grupo. Entonces, un grupo de 7, hay 2 o 3 de colegios municipales, hay 2 o 3 mujeres, tal vez de regiones, y hay otras características que seamos capaces de armar, porque no toda la información, uno no tiene toda la información de los estudiantes cuando entra. Ahora es importante, me imagino, en el caso de usted que es decana, pero también en el caso, hemos sabido que el rector nuevo, que viene del mundo de la ingeniería, Juan Carlos de la Llera, ha incluido mujeres en los cargos directivos. O sea, me imagino que para las niñas ver que usted es líder y es mujer, es decir, oye, aquí se puede. Sí, eso nosotros también hemos evidenciado la importancia de los modelos de rol en todos los niveles, no solo en las autoridades, sino que también en los niveles más intermedios. Y claro, nosotros este año, a fines del año pasado, logramos un resultado extremadamente positivo en términos de las decanas. Somos 20, son 18 facultades, Campus Villarrica y College, que tenemos, son equivalentes a decanos. 19, ahí son 20 entonces, 19 decanos, y nosotros hoy día tenemos 7 mujeres, todas con elección popular, es decir, son seleccionados por un comité de búsqueda, pero la elección es hecha por los académicos, por lo tanto son cargos que podrían ser todas mujeres o ninguna mujer, no hay ninguna manera, no hay cuota, digamos, en ese Antes sentido. habían pocas mujeres, me acuerdo que en periodismo siempre había mujeres. En general, cuando yo asumí en la dirección de College el 2020, el 2020, habían 2, siempre habían 2. En física, en química hubo hace mucho tiempo, en comunicaciones, pero hoy día tenemos en comunicaciones, en ciencia biológica, en ingeniería, en arquitectura, en ciencia política y en ciencias sociales. Y en college. Entonces, es bien diverso el grupo. Además, hacemos un grupo súper bueno de mentoría cruzada, paralela, digamos, bien interesante lo que se da, porque además somos de distintas disciplinas, distintas edades. La bancada femenina. Claro. Y hoy día, además, el comité directivo es paritario, son 5 y 5. O sea, todo fue buscado, no fue casual, ¿no? Lo de las decanas, un poco casual y un poco buscado. O sea, también se dan los tiempos. Del fondo, tú dices primera decana de ingeniería, pero es primera vez que habían candidatas elegibles para ser decana. Claro. O sea, antes no podría haber dividido decana aunque tuvieran ganas, porque las profesoras que habíamos llevábamos muy poco tiempo en la universidad. Claro, y eran pocas además. Sí. Oiga, ya, y esto, claro, le da a la Católica una diversidad en términos de opinión, en términos de mirada, bien interesante, ¿no? Como una universidad más que de las 2 mejores de Chile, si no la mejor, que esté esta mirada también determina o facilita que haya una mirada de búsqueda también de liderazgo femenino dentro de los estudiantes, me imagino. Sí, no, absolutamente. Yo pensé que me iba a preguntar otra cosa, así que te voy a cambiar la respuesta. Dale. Pero, no, pero él ¿qué pensó que le iba a preguntar? Sí, lo que pasa es que hay... ¿Por qué queremos que haya más mujeres en estas áreas? Una manera de pensar es por equidad, por justicia, claro. Porque que es una manera bien interesante. O sea, está demostrado que el talento en cualquier disciplina está bastante distribuido. Puede que no sea 50-50, pero claramente no es 90-10. Y por lo tanto es un tema de justicia de que las mujeres y los hombres puedan acceder a roles tanto de desarrollo como de liderazgo. Hay un tema económico, las áreas laborales de las ingenierías están súper bien remuneradas y por lo tanto, si es que hay más hombres ahí, se genera una brecha salarial no producto de que los sueldos son distintos, sino que los quehaceres son distintos. Pero lo más importante... No se preocupe, yo relleno por mientras estamos conversando con la decana de la Facultad de Ingeniería, la Católica. Siga. Eso es lo que yo supuestamente le iba a preguntar a usted ya. Pero lo otro que es súper interesante, que no se use más ejemplos de eso. Está demostrado que los equipos que son diversos son mucho más productivos y eficientes que los equipos que son más homogéneos. Esto no solo hombres y mujeres, sino que también depende del contexto, ¿cierto? Personas de distinto origen y de personas de distintas background y carreras, etcétera. Claro. Y hay muchos ejemplos muy interesantes que hablan de desarrollos que no habrían ocurrido si es que no hubiesen sido hechos por grupos diversos. Desde el cinturón de seguridad hasta temas de vestuario, medicamentos, tratamientos de enfermedades, temas de transporte público. Si todas las personas que diseñan un sistema de transporte
todos usan el automóvil para ir desde el trabajo a la oficina y de la oficina al trabajo, va a ser muy distinto la red de transporte que para una persona que tiene que cambiar de medio, o sea, Claro. que anda en auto, metro, micro, entre medio, que tiene que ir a dejar a los niños al colegio, ir a buscar el medicamento a la farmacia, pasar a ver a la mamá y de ir al trabajo y de vuelta, tener que hacer distintas rutas. Y eso se ha mostrado que, digamos, transversalmente las mujeres tienen mucho más parecidas rutas como lo segundo que acabo de decir y los hombres en general rutas más parecidas a lo primero. Entonces cuando en Brasil pasó que había mucho problema de las mujeres no trabajaban porque los sistemas de transporte no estaban preparados para las rutas que ellas hacían. Cambiaron el lugar de un paradero y aumentó el índice laboral de esa zona en porcentajes significativos. Entonces, ese tipo de desarrollo es muy difícil que se hagan con personas que nunca han vivido claro, eso. claro. Oiga, están organizando un seminario en Mujer y Liderazgo. Sí. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo la gente se puede inscribir? ¿Para qué público está dirigido? Sí, el seminario es abierto. Te puedo mandar el link para que lo puedan publicar después. No sé si lo tienes y lo puedas compartir, pero el seminario es un seminario donde conversamos las temáticas relacionadas con las distintas áreas del liderazgo femenino en distintas áreas STEM y cercanas. Y para quién está dirigido, para hombres y mujeres en cargos medios hacia arriba, digamos. Ahora, cualquier persona puede serle interés, y que tiene mucho que ver con historias de otras personas que nos inspiran a nosotros, nuestro quehacer, y también a cómo nosotros mentoreamos a otros. O sea, como te decía, el tema del modelo de rol y las mentorías y las redes es algo súper importante en el desarrollo de un área donde uno ha estado en minoría por más tiempo. Ahora, para todos es importante, solo que como uno lleva menos tiempo en ese círculo, se hace fundamental. Y está asociado a un diplomado que está orientado a desarrollar los liderazgos femeninos, tanto como mujer, desarrollar tu propio liderazgo, pero también y sobre todo poder relevar y favorecer el liderazgo de otras personas. Entonces, de alguna manera, tanto hombres como mujeres que están a cargo de equipos, también es muy importante poder desarrollar liderazgos nuevos, porque algún día uno va a jubilar, uno va a cambiar de rol y alguien tiene que tomar los roles que uno llevaba. Y si es que uno no se ha preocupado de formar a la siguiente generación, ese lo que sea, va a ser primero y único, porque en el fondo se requiere el tiraje hacia abajo. Entonces, creo yo que hoy día se está haciendo mucho esfuerzo en que entren más mujeres a estas áreas, y también mucho esfuerzo en cuotas y en forzar y premiar que haya más mujeres en directorio, en gerencia, en decanatura, en rectoría, pero tenemos que preocuparnos de lo del medio. Y la manera de preocuparnos del medio es formar a las personas y también ir desarrollando estas redes donde, como una escalera, como un camino donde uno va ayudando al otro a subir, y uno no está solo mirando la punta del Everest diciendo, bueno, ¿cómo llego allá? Sin una escalera en el camino. La diferencia entre una mujer decana como usted y un hombre decano, sin ponerle nombre, si el sucesor, el que vino antes, ¿cuáles son diferencias que aporta el género? Pucha, que aporta yo creo que gestión? las diferencias entre las personas son tan diferentes que el género es una más. Es una más, ¿no es cierto? Sí, la gran diferencia es la tribuna que me da poder hablar de estas cosas más. Obviamente un decano habla de estas cosas. Claro. Pero no lo van a invitar a hablar de este tema tantas veces como a mí. Entonces, para mí es una oportunidad y también una responsabilidad. Yo al principio me daba un poquito de pudor esto de ser la primera y qué sé yo, pero al final es una responsabilidad y una oportunidad de poner estos temas sobre la mesa. Claro. Que tal vez si como hombre lo dirías en el Día de la Mujer, lo dirías en un par de ocasiones en el año, pero no sería tema en otros temas. Claro, ahora, igual me gusta hablar de otros temas, no es el único tema que puedo conversar. Tu especialidad son los alimentos, ¿no? Sí. Ya, hábleme de eso, que me encanta. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es especialista en alimentos? Hoy día, Chile es un país productor de alimentos, después de la minería es el gran desarrollo de la agroindustria, y uno siempre piensa que, o uno antes cuando era más chico, ¿cierto? Pensaba que el alimento era sacar la manzana del árbol y comérsela, y el nivel de tecnología que hay
incluso en una manzana o en una cereza es gigantesca. ¿Cómo lograr que las manzanas sean todas iguales, que sean de buena calidad? Las exportaciones hay que cumplir un estándar, que sean saludables, que sean ricas, que no suban los precios, que sean no ocupen ingredientes que hagan daño. Entonces, el nivel de tecnologización que hay en la industria y la ingeniería que se puede hacer en el área de alimentos y de agroindustria es gigantesco. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es el desperdicio de basura. Claro. Y es un problema de diseño. Cuando uno compra un alimento y el envase no cierra bien o al abrirlo tiene un día de vida útil, es un problema de diseño que uno puede desarrollarlo desde la ingeniería en colaboración con el diseño, la agronomía y otras áreas. Y eso a mí me fascina, porque en el fondo tú te das cuenta que no es solo hacer más, y en el fondo no es que Chile venda más manzana y por eso tenemos más recursos en eso, sino que hoy día la calidad de nuestros alimentos son de un nivel superior respecto al exterior. Una vez vi un estudio en la revista universitaria La Católica sobre la sopaipilla perfecta. Un colega trabaja en eso. Fue tanto que me impactó que hice un reportaje en la tele. Yo era director de prensa del 13 y mandé a hacer un reportaje porque salía cómo hacer la sopaipilla perfecta. Y dije, ¿cómo en la universidad? Nunca me imaginé que en la universidad estuvieran pensando en eso, pero tiene mucho que ver con la calidad de vida. Ahora la alimentación es básica para la vida. Por supuesto. Los problemas de obesidad son relacionados con eso, el sedentarismo, pero la gente muere por alimentarse mal. Sí, no, y hay muchas cosas que uno sabe de obviamente, que ciertas, no sé, reusar el aceite en la fritura está mal, pero muchas veces tú no piensas por qué. Y voy a hacer aquí un pequeño, tal vez, propaganda, pero es de un producto hecho en la universidad. El profesor Pedro Buchón, ex vicerrector de investigación, desarrolló en su investigación desde su doctorado, investigación sobre fritura de papas. Lo tuvimos acá. Lo tuviste acá, entonces ya les habrá contado. Y él desarrolló una tecnología, o sea, primero una investigación en el área y después una tecnología para lograr freír vegetales que absorbieran menos aceite y que además retuvieran los nutrientes. Y ese hoy día es un producto que está en el mercado, apoyado por las empresas Copec, que se llama Flip, y son no solo papas, camotes, las zanahorias son maravillosas, que son fritas con muy poca absorción de aceite, que si tú te fijas y miras los números, tienen muchas menos calorías que una papa frita tradicional, y son ricas, y cumplen todos los parámetros del consumidor final. Y eso al final es ingeniería, no es cocinería. Tiene un laboratorio así que prueban y con comida, todo, marraqueta, de todo. De todo, sí. Ya. El profesor Franco Pedrecci trabaja mucho en el tema de las marraquetas, las sopaipillas, probablemente tú ahí lo entrevistaste. Y la empanada para el 18, todas esas cosas de todo. Genial, me encanta. Bueno, hay un tema ahí que producto de la nueva ley con la reducción de sal, la sal, y eso yo enseño biopolímero, no solo de alimentos, pero los ingredientes de los alimentos tienen varias funciones. Entonces la sal tiene la función de sabor, pero tiene una función de preservación muy importante. Y uno de los grandes desafíos de la industria de alimentos es cómo lograr alimentos con vidas útiles similares a las anteriores, con menos sal. Porque cuando tú le agregas menos sal, los alimentos se deterioran más rápido. ¿Cómo le saco la sal? ¿Cómo le saco la sal? Sí. Decana, un gusto como siempre. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias, estamos viéndonos. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mojica.